El título para la meditación del día de hoy es Necesitamos volver a la palabra de Dios. Le puse este título porque en estos días estaba pensando que la Biblia es el libro de mayor venta en el mundo. Cada año se venden más de 30 millones de ejemplares en más de 350 idiomas. Porque ahora tenemos, como nunca antes en la historia de la humanidad, diferentes versiones de la Biblia. Tenemos Biblias para todos, Biblias para niños, Biblias para jóvenes, Biblias para mujeres, Biblias para ministros. Tenemos Biblia de todos los tamaños. Hay grandes, hay medianas, hay pequeñas, de diferentes tamaños de letras, en diferentes presentaciones. Hay de las más finas, pastadas en cuero, como de las más rústicas, de todo precio, las caras y las baratas. Tenemos Biblias en papel. Tenemos Biblias en el celular, en USB, en la computadora. Hay en papel para que podamos leerlas, en audio para que podamos escucharlas. Y aún hay Biblias que son narradas, es decir, que cada personaje tiene una voz diferente. Sin embargo, queridos hermanos, y a pesar de toda esta realidad, es triste reconocer, pero la Biblia es el libro menos conocido. Es triste que tanto iglesias como cristianos están sufriendo de anemia espiritual. Conocemos mucho de todo, pero tampoco conocemos de la palabra de Dios. Sabemos de la vida, de los cantantes o artistas de moda, de los deportes, de la política, de novelas, de la situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuánto sabemos de la Biblia? Queridos, necesitamos volver a la palabra de Dios. Como nunca antes, necesitamos leer, meditar, memorizar, obedecer la palabra de Dios. En la declaración de visión de la iglesia local, decimos que somos una iglesia de oración, una iglesia de la palabra, una iglesia de compasión y una iglesia que evangeliza. Creemos que estamos cumpliendo con ser una iglesia de oración, ya que hemos abierto espacios para la oración individual y congregacional. Tenemos oración a las 5 de la mañana, a los martes y miércoles. También tenemos oración las mujeres se reúnen los días viernes para la oración. También tenemos los segundos viernes de cada mes este grupo de oración. Tenemos también los días tercer viernes de cada mes, un tiempo donde los padres se reúnen para reflexionar en ser mejores padres y orar por sus hijos. También en la iglesia, a través de los ministerios de compasión, estamos tratando de ayudar en la medida de lo posible a personas necesitadas, a hermanos y aún personas que no son miembros de la iglesia. Y para eso hemos destinado el 10% de nuestros ingresos de los diezmos para hacerlo. Sin embargo, considero como pastor que es necesario reforzar el área del amor y pasión por la palabra de Dios. Queremos ser una iglesia que ama, que conoce, que tiene pasión y hambre por la palabra de Dios. De allí el título de esta reflexión. Iglesia, necesitamos volver a la palabra de Dios. Es mi deseo que nuestra iglesia tenga hambre por la palabra. Que la promesa expresada en el profeta Amós 8:11 sea una realidad en nuestra iglesia. Este verso dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Es nuestro deseo que nuestra iglesia tenga hambre de oír, de leer, de estudiar, de meditar, de leer la palabra del Señor. Estoy seguro que la mayoría de ustedes saben que es importante la palabra de Dios en nuestras vidas, pero que quizás no saben cómo ser hombres y mujeres que aman la palabra. ¿Qué hacer para amar la palabra? En este día voy a compartir con ustedes 10 cosas que debemos hacer si queremos volver a la palabra. Como todo en la vida, si algo queremos lograr o alcanzar, nos va a exigir esfuerzo y disciplina. Pero quiero decirles, queridos, que los resultados son hermosos. En primer lugar,
Separa un tiempo cada día para estar con el Señor. Separa un tiempo en donde puedes estar solo, donde puedes estar tranquilo y no haya distracción. Para mí el mejor tiempo es en la mañana, muy temprano, en la madrugada. Esto me exige dejar la cama para estar con el Señor. Pero es hermoso hacerlo. La palabra de Dios dice en Marcos 1:35, hablando del Señor Jesús, que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar desierto y ahí tenía un encuentro con su Padre. David también es otro ejemplo en la palabra de Dios. Dice que se paró las mañanas para encontrarse con Dios. El Salmo 5, versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Isaías, desde que se acostaba la noche anterior, él ya estaba anhelando el tiempo de estar con su Señor. Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado una noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Estos son ejemplos preciosos. Jesús, David, Isaías, ellos se levantaban muy de madrugada para tener ese encuentro con el Señor. Querido, separa un tiempo apropiado para encontrarte con tu Dios. Como lo dice Amós en el capítulo 4, versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Separa un tiempo cada día. Si es en la mañana, mucho mejor, porque ahí nadie puede molestarte. Estás recién levantado, fresco, y es el mejor tiempo para encontrarte con tu Dios. En segundo lugar, es importante que separes un lugar tranquilo o escojas un lugar tranquilo donde no tengas distracciones. Al Señor le gustaban los lugares desiertos, alejados, solitarios, como dice el mismo verso de Marcos 1:35, ¿no? Dice que salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O tiempo apropiado, muy de mañana, y lugar apropiado, lugar desierto, y ahí oraba. Jesús animó a sus seguidores a que entren a un lugar secreto, allí donde nadie pueda interrumpirles para tener ese encuentro con Dios. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra tu puerta y ten un encuentro con el Señor. Pedro usaba la azotea algunas veces de las casas. Dice Hechos capítulo 10, versículo 9, que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al mediodía, a las 12 del mediodía. Él subía a la azotea y ahí en ese lugar tranquilo, solitario, tenía un encuentro con Dios. Querido, es importante que busques un lugar tranquilo. Y si es de madrugada, si es muy temprano, puede ser la sala de la casa, puede ser el comedor de la casa, puede ser algún lugar donde tengas ese encuentro con tu Dios. En tercer lugar, queridos, si queremos tener un encuentro o amor por la palabra, tenga a la mano en el tiempo devocional lo necesario para desarrollar un tiempo con Dios. Siempre recomiendo que tengas a la mano algunas cosas que te van a ayudar para que este tiempo devocional sea más hermoso, más profundo. Siempre digo, tengo una Biblia o dos. Si tienes dos de diferentes versiones, tenlo a la mano. O el celular donde puedes buscar otra versión, ¿verdad? Otro pasaje. Las versiones diferentes siempre arrojan luz a los pasajes que son un poquito oscuros o términos que no entendemos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Si tú lees otra versión, vas a encontrar que esa hora novena dice a las 3 de la tarde. Y un poco aclara el pasaje. Usar dos versiones es importante en nuestro tiempo devocional. También recomiendo tener una libreta o un cuaderno de notas. Y ahí puedes anotar lo que Dios te va diciendo. ¿Qué te dice la palabra de Dios en este día? ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida? ¿Qué debes hacer? Cosas que debes evitar. Pecados que quizás tengas que confesar. O promesas que puedas pedirle al Señor sean hechas en tu vida. Anota todo lo que Dios te dice, porque si no lo haces vas a olvidarlo. Este es algo adicional. Siempre tengo marcadores de colores
y tengo una Biblia de estudio y te recomiendo que tengas una Biblia de estudio para que puedas marcarla o puedas escribir, resaltar con colores algunas cosas importantes. Por ejemplo, en mi Biblia anoto o resalto con amarillo las cosas que Dios nos dice. Pongo de color verde las promesas de Dios. Si hay algo que evitar, lo pongo con color rojo, pecados que evitar, ¿verdad? Y eso me va a ayudar. Diferentes versiones de la Biblia, el cuaderno de notas, los marcadores en colores van a ayudarme a tener ese tiempo con el Señor de una manera más interesante, más profunda. En cuarto lugar, escoge un libro de la Biblia. Hermanos, es bueno conocer todo el consejo de Dios. A muchos de nosotros nos gusta escoger algunas promesas que hablan de bendición. Pero cuando uno escoge un libro de la Biblia, uno puede aprender todo el consejo de Dios. Para esto es recomendable estudiar la palabra libro por libro. Te recomiendo que empieces leyendo el libro de Filipenses, porque es el libro que estamos estudiando en la iglesia y puede ser reforzado los días jueves con los estudios. Desde la mañana escoge un pasaje, algunos versículos. No tienes que escoger un pasaje muy largo. Escoge quizás 2 o 3 versículos o un pasaje que tenga sentido completo. Debes leerlo, debes meditarlo, debes sacar las aplicaciones para tu vida cada día. Como dije, a veces van a ser pasajes largos, a veces cortos. No precisamos correr, hermanos, en nuestro estudio de la palabra de Dios, sino entender bien lo que estudiamos y podamos aplicarlo a nuestras vidas. ¿Sí? Escoge un libro de la Biblia. Va a ser muy importante. Recapitulando hasta aquí, 4 cosas importantes. Escoge una hora apropiada en la cual puedas tener tu encuentro con Dios. En segundo lugar, escoge un lugar donde nadie te moleste. En tercer lugar, tenga a la mano lo necesario para desarrollar tu vida devocional. La Biblia, los marcadores y el libro de cuaderno de notas. En cuarto lugar, escoge un libro de la Biblia. En este caso te recomiendo escoger el libro de Filipenses que estamos estudiando. En quinto lugar, la primera cosa que debes hacer para empezar tu, encuentro con Dios. Porque los anteriores son, cosas introductorias que debes hacer, pero aquí empieza el tiempo de devocional con Dios. En primer lugar, empieza tu tiempo con un momento de oración. Esta oración nos comunica con el Señor. Abre tu mente y tu corazón para lo que Dios quiere decirte. Si deseas, pon una música suave o alguna canción que en alguna época de tu vida tuvo un impacto en tu corazón, en tu vida. Esto te eleva a la presencia del Señor. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto. La primera cosa que hacía Jesús era orar, y el primer consejo que nos da también es que entremos en ese aposento, en ese lugar íntimo, en ese lugar secreto, para tener un tiempo con tu Padre que está en secreto. Jesús lo hacía. Como dijimos hace un momento, Él, siendo de madrugada, siendo aún muy oscuro, se levantaba, iba a un lugar solitario y ahí oraba. Antes de leer la palabra de Dios, querido hermano, prepara tu corazón en oración. Dile a tu Dios que necesitas escuchar su voz. Dile cuánto anhelas ese tiempo especial con su palabra. Y de seguro, querido, de seguro que el Señor vendrá a ti. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. En sexto lugar, lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Lee el pasaje que vas a estudiar, que has escogido. Léela más de 2 veces. No una sola vez y rápidamente. Léela 2 o 3 veces hasta que la entiendas. Y si hay palabras que no entiendes, lee lo mismo en otras versiones, como dijimos, y ahí vas a encontrar más claridad en ese pasaje. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 23, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová?
¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Queridos hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, 2 o 3 veces, el Señor nos habla. Estar en el secreto del Señor para ver, para oír la palabra del Señor. Para estar atentos, como dice aquí Jeremías, a su palabra, oír lo que el Señor tiene que decirnos en ese momento. Mientras lees el pasaje escogido, haz esta pregunta. ¿Qué está diciendo la Escritura? ¿Qué quiso decir en aquel tiempo? Pero también, ¿qué nos está diciendo a nosotros hoy? En estos días, queridos, estamos estudiando el libro de Filipenses, como les decía. Y en el capítulo 2, ahí decía la palabra del Señor que mantengamos la unidad. Si los filipenses querían tener contento el corazón de Pablo, dice, deben completar su gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo una misma cosa, con una misma espíritu, con un mismo propósito. Y esto lo decía porque veíamos en la misma palabra, que había 2 líderes en la iglesia, Evodia y Sintique, que tenían ciertos conflictos, que tenían ciertas cosas que les estaban separando y estaba dividiendo la iglesia. Y Pablo le decía, si quieren completar mi gozo, si quieren que yo me sienta bien, sientan lo mismo, estén unidos en armonía. Y luego seguía diciendo, nada hagáis por vanagloria, por contienda. Nada, no murmuréis, y daba consejos. Y esa era la realidad que vivía ahí la iglesia de Filipenses. Pero hermanos, también tiene una palabra para nosotros. Cada uno de nosotros debemos de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. No debemos murmurar, no debemos hacer cosas por vanagloria y por contienda. Al contrario, estimar a los hermanos superiores a nosotros mismos, amándonos unos a otros, manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios siempre tiene un doble mensaje. El mensaje que era para ese tiempo, que decía la iglesia en ese tiempo, pero también qué nos dice la palabra hoy. Queridos hermanos, la promesa del Señor en Jeremías capítulo 29, 10 es que si esto hacemos, dice, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, para volver al Señor, para estar más cerca de Él. El Señor despertará en nosotros su buena palabra y de esa manera volveremos al camino correcto. No olvides, querido hermano, que cuando hablamos con Dios, oramos, estamos hablando con Dios, pero cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos está hablando a nosotros. En primer lugar, para tener este tiempo devocional es leer la palabra de Dios. En séptimo, nuestro paso número 7 en este tiempo de tener el devocional, el tiempo con Dios, es meditar en lo que Dios nos dice. Una cosa es leer, otra cosa es meditar. Para mí, meditar significa pensar más, escarbar debajo de lo que Dios está diciendo. Así como el pollito busca el granito para alimentarse y va picando tantas veces en el suelo hasta que puede encontrar ese granito de alimento. Nosotros también tenemos que picar, buscar, meditar en la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios en Josué 1:8, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El Señor aconsejaba a Josué, medita la palabra, para que guardes, es decir, para que obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando meditamos en la palabra del Señor, la mente de Cristo, el pensamiento del Señor se fija más en nuestra mente. Otros dicen que la palabra meditar significa rumiar la palabra de Dios. Es un poco fuerte, pero no da la idea, hermanos, porque así como la vaquita corta pasto y lo lleva a su estómago, y después cuando está descansando, saca otra vez ese alimento
y ahora sí lo mastica, ahora sí lo digiere y sí se lo come. Eso significa rumiar. Y eso debemos hacer con la palabra de Dios. La leemos en la mañana, la estudiamos, pero durante el día estamos pensando en ella. ¿Qué es lo que el Señor quería decirnos? ¿Qué el Señor quiere de nosotros el día de hoy? El salmista, el capítulo 1, versículo 2 decía que el hombre que teme a Jehová, que el hombre que es prosperado en la ley de Jehová está su delicia. Y miren lo que dice siguiendo esta palabra. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Quizás en la mañana leía la palabra de Dios, pero durante todo el día y aún en la noche seguía pensando en la palabra de Dios. Hermanos, para nosotros la palabra del Señor debe ser, como decía el salmista, más dulce que la miel a mi paladar. O cuando el profeta Ezequiel comió el rollo de la palabra, su sabor dice que era muy dulce. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3, nos dice, me dijo, y habla el profeta Ezequiel, me dijo que Dios le dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas con este rollo que yo te doy. Y dice Ezequiel, y escuchen esto, y lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Qué hermoso. Cuando meditamos en la palabra de Dios, es como si estuviéramos comiendo la palabra de Dios. Es como si estuviéramos saboreando ese dulce tan rico que nos gusta, o ese plato preferido. Estamos saboreándolo y podemos decir, como decía Ezequiel, cuando lo comí, fue a mi boca dulce como la miel, fue algo delicioso. Por eso dice la palabra de Dios que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Queridos, no nos contentemos con leer la palabra de Dios, meditemos en ella, escarbemos debajo de ella. Pensemos en lo que ella dice y luego cuando estemos en el trabajo o cuando estemos en el bus, sigamos pensando en lo que el Señor nos dijo en su palabra. En primer lugar, entonces, orar, ¿verdad? Cuando estamos teniendo ese tiempo devocional. En segundo lugar, leer la palabra de Dios. En tercer lugar, no solo leer, sino meditar en lo que Dios nos dice. En cuarto lugar, escribe lo más resaltante. Querido, si lo escribes, nunca lo vas a olvidar. Y puedes volver a Él, lo que el Señor te dijo en ese momento. En mi Biblia de estudio tengo varias fechas al costado de versículos, porque fueron tiempos en los cuales Dios me habló. Dios me dio una palabra. Es como si Dios me dijera, mira Luis, este versículo es para ti. Créelo, porque este versículo es para ti. Queridos hermanos, y muchas veces no he recordado el versículo, pero sí he recordado el libro, o recordado más o menos por dónde quedaba, he ido a buscarlo y ahí he encontrado. Es como un hito, es como un monumento cuando Dios me dijo algo importante. Escribe. Si tienes un cuaderno, escribe las cosas que te dice. Si quieres anotar al costado de tu Biblia o al pie de página o en la parte de arriba, escribe lo que Dios te dice. En Apocalipsis capítulo 1 y 19, el Señor Dios le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dios le mostró una visión a Juan, al apóstol Juan. Él le mostró una visión, pero le dijo, escríbelas para que no las olvides. Y luego Juan escribió el libro de Apocalipsis. Querido, cuando tú escribes algo, puedes afirmar ese conocimiento que recibiste. Se graba más en tu mente cuando lo lees, pero también cuando lo escribes. Habacuc capítulo 2, versículo 2, dice que Jehová le dijo lo mismo a Habacuc. Le dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión, no vas a olvidarlo.
para que cualquiera que la lee corra y crea en la palabra de Dios. Si lo escribes, como dije, queridos, puedes volver a buscarlo cuando lo necesites. Promesas que Dios te dio en tiempos difíciles, puedes recordarlas y volver a la palabra. Tengo varios ejemplos y pasaría el tiempo aquí poder contándoles cada una de estas experiencias cuando Dios me contestó a través de la palabra. Y la creí con todo mi corazón. Y dije, esta palabra es para mí, la voy a creer. Esta promesa es para mí, la voy a creer. Y aun cuando el contexto dijo algo diferente, la palabra me decía, yo lo voy a hacer. En cierta oportunidad que necesitaba una respuesta de Dios, leí en Isaías esta palabra. Mi mano está extendida, nadie la hará retroceder. Lo que yo he determinado, lo haré. Y aunque el contexto decía una cosa diferente, yo estaba seguro que Dios había dicho que iba a hacer algo y Él lo hizo, Él lo cumplió. El siguiente punto, aquí tengo el 9º punto. Hermanos, obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Después de orar pidiendo que el Señor te hable. Después de leer la palabra del Señor 2 o 3 veces. Después de meditar en lo que Dios te dice. Después de escribir lo más resaltante en tu libro de notas. Hermanos, obedece la palabra de Dios. Todo esto que hemos hecho es para que nuestra conducta cambie. Para que la palabra haga efecto en nuestras vidas. El consejo de Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos decía que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados por el entendimiento, la renovación de nuestra mente, para que entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Como lo decía el salmista en el Salmo 119, 33, 34, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los obedeceré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tu ley y la cumpliré de todo corazón. O como lo dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Querido, obedezcamos la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando tenemos este encuentro con el Señor, la mente de Cristo se fija en nuestras cabezas. Y no es difícil hacer su voluntad. Y cambia nuestra conducta. Somos moldeados por la palabra del Señor. Y en último lugar, el 10º lugar, y el último lugar de nuestro devocional es ora otra vez. Cierra este tiempo con oración. Y pídele a Dios sabiduría cómo aplicar la palabra. Si tienes que pedir perdón al Señor, pídele perdón. Si el Señor te hizo ver algo que es una promesa para ti, pídele, Señor, que se cumpla esa palabra en ti. Hermanos, la palabra de Dios produce un efecto grande en nuestras vidas. Nos limpia, nos guía, nos ayuda, nos transforma y podemos terminar con acción de gracias al Señor. ¿Sí? El Señor nos va moldeando. No nos daremos cuenta, queridos, cuánto efecto tiene la palabra en nuestra vida. Como dije, exige disciplina, exige renuncia. Es un desafío realmente, ¿verdad? Exige de nosotros muchas cosas, pero el resultado es hermoso porque Él va moldeando nuestras vidas muchas veces sin darnos cuenta. A manera de conclusión, quiero terminar con esto. Hace algún tiempo me llegó este mensaje que voy a leer. Me dejó pensando. Fue de confrontación, pero al mismo tiempo de desafío. Y espero que lo sea para ti. El título de este mensaje era, ¿te imaginas lo que pasaría si tratáramos a la Biblia como tratamos a nuestro celular? Dice, si siempre lo cargáramos en el bolsillo o en la cartera, si la mirásemos a cada rato durante el día, si la volviéramos a buscar cuando la olvidamos en casa o en la oficina, si la usáramos para enviar mensajes a nuestros amigos, si la tratáramos como si no pudiéramos vivir sin ella o sin el celular, si la regaláramos a nuestros hijos, si la lleváramos cuando viajamos, si la usáramos en caso de emergencia. A diferencia del celular, la Biblia no pierde la señal. Funciona en cualquier lugar. No hace falta de preocuparse por falta de crédito, porque Jesús ya pagó la cuenta y el crédito tiene un cupo ilimitado. La recarga de la batería es de por vida.
Cuando estés triste, marca Juan 14. Cuando las personas hablan mal de ti, marca Salmo 27. Cuando estás preocupado, marca Mateo 6, del 19 al 34. Cuando estás en peligro, marca el Salmo 91. Cuando tu fe necesita ser activada, marca Hebreos 11. Cuando estás solo y con miedo, marca Salmo 23. Cuando te sientas triste y solo, marca Romanos 8, 31 al 39. Cuando desees paz y descanso, marca Mateo 11, 25, 30. Anota estos números en tu agenda. Uno de ellos puede ser importante en cualquier momento de tu vida. Queridos, necesitamos volver a la palabra. Es posible que Dios te está hablando, que no le ha dado importancia de vida que tiene la palabra de Dios, que no la has leído, menos meditado, menos has tomado ese tiempo para encontrarte cada día con el Señor. No lo has escudriñado, no lo has memorizado, menos lo has obedecido. Pero este día Dios ha redarguido, Dios te ha hablado al corazón. Y sabes esto que es importante para ti. Quizás sabes mucho de otras cosas, pero no sabes mucho de la palabra de Dios y hoy eres consciente de eso. Si es así, te invito a que hagas un compromiso con el Señor. Como dije, te va a exigir renuncia. Quizás dejar un momento de sueño en las mañanas y en la madrugada. Disciplina para hacerlo cuando tienes o no tienes ganas. No va a ser fácil. Pero Dios te invita hoy, vuelve a la palabra del Señor. Léela, medítala, escudriñala, memorízala, obedécela. Así como Dios le dijo a Moisés. Y miren qué interesantes estas palabras. Esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No para conquistar a tus enemigos, no para ir al frente, no. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El Señor le dijo a Moisés, solamente esfuérzate y sé muy valiente para leer la palabra, para estudiar la palabra, para ser conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó en la ley. No te apartes de ella, ni a la izquierda ni a la derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el escritor remarca esto también en el versículo 8. No, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuestra oración en esta mañana, queridos, es que el Señor derrame sobre nosotros hambre de la palabra. Como lo decía el profeta Amós 8:11. Aquí vienen días y creemos que estos son los días. Dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Que el Señor ponga esa hambre en mi corazón. Que así como no estoy tranquilo si no tomé desayuno en la mañana o si no almorcé al mediodía, que sienta que algo me falta. Que la palabra de Dios sea nuestro alimento cada día. Oremos. Padre amado, en esta mañana queremos darte las gracias por tu palabra. Pedimos que esta palabra, Señor, que ha sido estudiada, leída en este día, se haga carne, se haga vida en nosotros. Como decía el profeta, Señor, dame hambre de oír tu palabra. Cada día, Señor, que pueda separar un tiempo, un lugar apropiado. Que pueda tomar mi Biblia, Señor, y tener un encuentro contigo. Que pueda venir en oración a ti, tratando de pedirte que nos hables. Que pueda leer tu palabra 2 o 3 veces. Que pueda meditar en lo que ella está diciendo. En aquel tiempo, pero también en mi tiempo. Que pueda, Señor, escribir aquellas cosas que tú me estás hablando al corazón. Señor, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a crecer en ti, a conocerte cada día más, Señor. Ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame, Señor, a cambiar, a ser moldeado por ti. Gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres hacerlo. Te alabo y glorifico tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén
y amén.